Opa, glória a Deus. Boa noite. Buenas noches. ¿Me escucha, Mauricio? O que aconteceu aqui com a câmera? Oi, Maurício, boa noite. Maurício, boa noite. ¿Me escuta? Buenas noches. Tá me escutando aí, beleza? Opa, perdón que estoy sin auricular. Ahora sí escucho. Hola, Já? Sim? ahora sí. Não está conseguindo ver minha câmera, né? Não está conseguindo. Minha câmera não está. No, está en oscuridad. Veo a Marcos. Marcos, buenas Hola, noches. buenas Hola. tardes, ¿cómo le va? ¿Todo Todo bien? Bien, 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 ¿usted? gracias a Dios. El pastor. Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Déjame ver si consigo conectar mi cámara acá, Dios mío. Ahí Ahora sí. estamos. Gloria a Dios. Bueno. Yo arreglé la mía semana pasada que estaba con un bug del Zoom. Entonces ya está perfecta. Maravilha. Yo puse ya en el Drive Teología Bíblica de Gerhard Voss en portugués. En español no tengo completo. Está bien. No hay ¿Tá? problema. Está bien. No hay problema. Pues buscamos la vuelta. Después los dos que me mandaste ya están allá también. Perfecto. Perfecto. Ah, Bien, creo que yo ya te puedo pasar el host. sí, Lo único que tienen que estar atento para permitir la entrada de los alumnos. ¿Ah? sí, perfecto. Perfecto. Porque van llegando y van pidiendo para entrar. Te paso y ahí cuando quieras puedes empezar. Está bien. Ya estás. Está bien, pastor. Gracias. Ahí vamos. Cintia, Rubén. Hola. bendiciones. Buenas tardes. Hola, pastor, buenas noches. Dios Bendiciones. los bendiga. Hola. Buenas tardes. ¿Mucho calor en Argentina? Sí, muchísimo. Está terrible. Me imagino. Hermana Silvia, está mucho calor acá, hace mucho calor. Mucho calor. Muchísimo. Acá también, por lo menos no se sientan solos. Ya está precioso. Sí, sí. Una Hermoso. sauna. Wow, vamos a dar un poquito de tiempo para que entren los demás hermanos. Hermano Miguel Beltrán está trabajando, me comentó que va a dejar su audio abierto para que pueda escuchar, pero no puede participar tanto porque está en laburo. Hermano Arsenio Arce, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dios mío. Ahí va. Arsenio es de Paraguay. De Paraguay, Asunción. qué bendición. Bueno, ya voy poniendo entonces presencia a los que estoy pudiendo percibir acá. A ver si comparto la pantalla, si ya van. Pastor, hay una persona de nombre Sergio que pregunta cómo unirse a la clase de Zoom. Bueno, los estoy admitiendo. Sergio Beltrán, debe ser, ¿no? No se dice Sergio solo. Sí. Ya están ingresando. Ujú. Justamente. Voy a compartir con ustedes ahí la lista de asistencia. Entonces, la clase 2
La fecha de 14 de marzo está presente Rubén. Ya lo vi, está presente Cintia. María, sistema modal. Offline. Karina Latier. ¿Está Karina? ¿Está Sergio? ¿Karina está con Sergio? Hermana Karina puede contestar si está con hermano Sergio. Puede ser. No sé si me escuchan, pero tienen abierto el micrófono. Pero yo no puedo escucharlos. Está entrando Diana, Masha. Ujú. Muy bien, entonces, Masha, Stock Brains. Puede ser que no la tengo acá. Karina ahora está entrando. Masha recién está entrando, todavía no logró ingresar. Bueno, entonces Karina lograste entrar, ¿no? Karina, ¿todo bien? Bienvenida. Ya voy poniendo presencia acá. Todavía no escucho a Karina, pero está la vida. Hermana Sofía, ¿está presente Sofía? No. El que yo pregunte, hermano, y tenga posibilidad de abrir su micrófono, contestar para mí estaría bueno, porque mi pantalla disminuye cuando abro la otra y no puedo ver todos los rostros. Sofía, entonces todavía no. Verónica tampoco. Verónica no está tampoco. Hermano Marcelo tampoco. Evangelina tampoco, no la vi todavía. Ujú. Miguel Ángel tampoco llegó. Diana Beltrán, ¿está? Está Diana, ¿no? Noches, sí. Hola, buenas noches, pastor. Pablo también. Pablo también, perfecto, muy bienvenidos, amados. Miguel Beltrán también está presente. Vamos a ver acá, Sergio Horacio también está presente. Sí, perfecto, Sergio, te veo. Hermano Freddy todavía no ha entrado, ¿no es cierto? Todavía no ha entrado Sergio, hermano Freddy. Marcos de la Cruz está presente. Elba, hermano, Elba está, ¿no? Sí. Perfecto, Elba. Karina, este ruidito parece ser tu micrófono. Puedes cerrarlo. Apriete sobre el micrófono y te va a cerrar. Julio, ponelo ahí, lo podemos escuchar de ahí de la Está ahí, perfecto, Karina, lograste, pero no apague la cámara ahí, perfecto. Está Sofía entrando también. Hermana Silvia también está presente. Napoleón todavía no llegó. Le voy a poner acá en falta, no sé si va a entrar. Alexandra, siempre era la primera a entrar en las clases anteriores de ética cristiana. Alexandra no está presente tampoco. Ignacio, está presente mi hermano Ignacio. Es offline. Ignacio es offline. Perfecto, pastor, gracias por avisarme. De verdad, tengo acá una N adelante. Y hermano Arsenio de Paraguay también está presente, ¿no?
Así que ya lo vi. Hola, ¿qué tal, pastor? Sí, Hola. estoy presente. Muy bienvenido, muy bienvenido. Ah, tienes una ausencia anterior, ¿no, hermano? Tendría que hacer la lectura del material anterior y pasar un resumen a mi correo, ¿está bien? Para tener justificada la ausencia. Sí, pastor. No podía, la semana pasada estaba en mi trabajo y el internet no era bueno, entonces no podía participar. Está bien, mi amado. Voy a, Está bien. Vamos a ver acá. Sofía ya ingresó, ¿no? Sofía, ¿me puede escuchar? Sofía está presente. Ahí está entrando Marcelo y Verónica. Marcelo y Verónica. Le vamos a poner presente a los dos recién ingresaron. Marcelo y Verónica, ¿ya pueden escucharme? Están conectando todavía. Y está faltando Alberto. De Rubén está cayendo mucho la de Rubén. ¿Mm? ¿Mm? Está faltando Evangelina, Alberto, Miguel Torra. Entraste, ¿no, Miguel? Sí, pastor, entré. Está perfecto, perfecto. Buenísimo, ya te pongo presente. Papá, bonito. Sí. Opa, muy bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces falta Dani y falta Evangelina. Bueno, la Evangelina, Dani, déjame poner falta ya, que no está. Y está faltando Freddy. Listo, faltan 3 alumnos. Ah, no, faltan 5 alumnos. Bueno, amados, todos pudieron descargar, ¿no es cierto?, el material, ¿no? Lo subí hace poquito. Y usted tiene ahí la posibilidad de descargar material para acompañarme juntamente con la clase. Pastor, no sé si somos nosotros o se escucha muy bajo su audio. Debo tener algún problema con el micrófono, ¿viste? Primeramente fue la cámara, ahora es el micrófono. Y a veces Bueno, habla más cerca de la computadora Sí, o habla más alto. sí, voy a intentar Más hablar más fuerte. fuerte porque estoy Más casi, fuerte, sí. casi tocando la cara en la cámara ya. Está bien, estoy muy cerquita acá. Bueno, hermanos, Alberto Daniel, entraste, ¿no? ¿Me podés escuchar, Dani? Dani, ¿me escuchas? Bueno, Dani ha ingresado, no sé si me escucha o si no puede abrir su micrófono, porque no lo escucho. Ah, entonces tengo el presente, No, no creo que esté presente. ¿no? No, acá en la lista no está. Salió de vuelta, ¿no? No logró, Puede ser que no haya logrado entrar. es verdad, no logró ingresar. A ver, no me está atento, voy a estar atento para que me fije si entra. Bueno, de todas maneras, son 7:11. Podemos empezar. Marcelo y Verónica, bienvenidos también, están presentes. Si me escuchan, diga hola. Gracias, pastor, gracias. Un poco bajo el micrófono que está la bebé llorando acá. Perfecto, no se preocupe. Perfecto. Buenísimo. Entonces vamos a empezar nuestra clase, amados. Déjame cambiar la pantalla acá. A ver.
cambiar acá la pantalla para la clase de hoy. Bueno, veamos. Perfecto, amados. Vamos a empezar con una oración. Vamos a ver qué voy a hacer acá. Listo. Vamos a empezar con una oración. Está orando. Cierre tus ojos y oremos al Señor para darnos inicio a nuestra clase. Querido Dios, ante tu presencia estamos en esta tarde. Te pedimos por tu infinita bondad y misericordia, Señor, que tú nos ayudes, Señor, nos fortalezca para que podamos estar aprendiendo más y más de ti, Señor. Perdone nuestras faltas. Ayúdenos, Señor, y limpie y abra nuestra mente para que podamos comprender tu palabra, Señor. Nos ayude, Señor, a estudiar, a dedicar nuestro tiempo, a tener nuestra mente enfocada en ti, Señor, para nuestro crecimiento y edificación espiritual. Que tu Espíritu nos ayude, nos fortalezca. Que tu gracia sobreabunde sobre nosotros, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y reflejado a través de nuestros hechos y palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados, vamos a empezar con algunas definiciones de términos bíblico-teológicos para comprendermos más y más de la teología bíblica, ¿no? En esta clase tenemos algunas definiciones que quizás para muchos ya es conocida, para otros es bastante nueva. Así que vamos despacito. La clase anterior dimos más o menos un pantallazo de lo que era teología bíblica, de lo que se podía comprender y cómo ver de forma macro una visión más amplia de lo que sería teología bíblica, ¿no? Ahora vamos disminuyendo de a poquito, vamos trabajando de a poquito, vamos conociendo por partes, ¿no? Entonces, algunos términos importantes que tiene que saber, por ejemplo, bibliología. ¿Qué es bibliología? Son siempre asuntos que vamos a trabajar dentro de la teología bíblica, aunque no vayamos a estar mencionando siempre estos términos, pero cuando hablemos el término, que los hermanos conozcan el término, que aprendan un poquito más de los términos teológicos, las definiciones teológicas, las definiciones bíblico-teológicas. ¿Está bien? Entonces, bibliología es el estudio de la naturaleza, transmisión, canonización y propósito de las escrituras. En teología bíblica, todos esos asuntos tienen que ver con teología bíblica. ¿Está bien? Está entrando hermana Evangelina. Todos esos temas tienen que ver con teología bíblica. Siempre vamos a estar trabajando algunos puntos de teología bíblica, de estos términos en teología bíblica. Entonces, en teología bíblica es esencial creer en la autoridad infalible de las escrituras como palabra de Dios. Primeramente porque la teología bíblica estudia todo lo que es la teología que está dentro de la Biblia, interna a la Biblia. En cambio que la teología sistemática estudia también otros temas afuera de las escrituras, ¿no es cierto? Conformando todo el contenido que abarca la teología bíblica y algunas cosas más. Vamos a ver la comparación un poquito más abajo. Pero la teología bíblica no sale de la Biblia, no puede salir de las escrituras, está siempre en las escrituras. Entonces, el primer punto es hablar de bibliología porque es el punto que tenemos que creer. La autoridad infalible de las escrituras como palabra de Dios es punto crucial de la teología bíblica. Otro término que quizás algunos ya conocen y otros no, es cristología. Los que estudiaron teología sistemática con pastor Mauricio el semestre pasado, el cuatrimestre pasado, hicieron algunos trabajos de cristología, acerca de cristología, conocieron bastante lo que es cristología, pero otros no. Entonces, cristología es el estudio de la persona y obra de Cristo, así de sencillo. La persona de Cristo
es el centro de las escrituras. En teología bíblica, Cristo separa a la historia, ¿cierto? Ustedes se recuerdan todavía lo que es teología bíblica, ¿no? Así en términos generales, además de ser la teología que se encuentra en la Biblia, es una teología que cuenta la historia de la redención. Entonces, si la historia de la redención habla de Cristo, Cristo, la verdad que separa la historia en medio, en la mitad. Y esto va a ser muchísimo importante lo que vamos aprendiendo acerca de Cristología dentro de teología bíblica. Después tenemos la palabra neumatología, es el estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. Sin la persona del Espíritu Santo, no se puede hacer teología bíblica, porque el Espíritu Santo es quien nos da la gracia para poder correctamente interpretar las Escrituras. El plan y obra salvífico es incompleto sin el Espíritu Santo, sin el estudio, la neumatología. Amén. Y ahora viene antropología, que es el estudio del propósito y naturaleza de la humanidad. Antropos es hombre, hombre. Esta palabra griega significa simplemente hombre o humanidad. Entonces, antropología, todos ustedes ya saben, ¿no? Pero voy a recalcar acá que logía es un término griego que quiere decir estudio, ¿no? Todas nuestras palabras que terminan con logía quiere decir estudio de la palabra raíz que viene anteriormente, como neumatología. Neuma es estudio del Espíritu Santo de Dios. Antropos, logía. Antropo es hombre y logía es el estudio del hombre. ¿No es cierto? Y así todo lo que vemos veniendo. Cristología, estudio de Cristo. Bibliología, estudio de la Biblia. Entonces, antropología es estudio de la humanidad. El hombre es uno de los actores que juega como objeto de salvación en la historia redentiva. Es decir, el objeto de salvación es el ser humano. El objeto de redención es toda la creación. ¿No es cierto? Amartiología. Amartía es una palabra griega también, hamartía, que quiere decir pecado. Entonces, amartiología es el estudio de la naturaleza, origen y efectos del pecado sobre toda la creación. El pecado trajo la caída y maldición a la creación, crucial en la teología bíblica, dando causa a la muerte sustitutiva de Cristo en la historia salvífica. Y es cierto, Cristo muere en lugar nuestro a causa de la maldición del pecado. Cristo lleva sobre sí nuestros pecados y por esa razón podemos alcanzar la salvación por la muerte sustitutiva porque muere en lugar nuestro. Éramos nosotros los que deberíamos estar en la cruz. Soteriología, soterio. Esta palabra soter es la palabra salvación. Logía sería el estudio de la naturaleza y propósito de la salvación. Esta es la culminación de la historia bíblica. La salvación es la culminación, es decir, el fin de la historia bíblica. La historia redentiva termina en la salvación y la restauración, en la redención de todas las cosas, de toda la creación, especialmente del hombre, del ser humano. Otro término, eclesiología. Eclesia es iglesia. Y logía, como ya saben, estudio. Entonces, el estudio del propósito y naturaleza de la iglesia. La iglesia juega un importante papel al ser comparada con Israel en la historia redentiva. Vamos a estudiar bastante eso. Cuando nace la iglesia, Israel es la iglesia del Antiguo Testamento, cómo es el tema, se puede comprender iglesia únicamente después de Hechos, capítulo 2, cuando nace la iglesia. Vamos a entrar un poco en estos conflictos teológicos. A veces, por una cierta línea, se cree que la iglesia únicamente nace en el Nuevo Testamento,
Y por la línea de la fe reformada, nosotros creemos que la iglesia es preexistente desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Escatología, escatos o escatón, significa las últimas cosas, el fin del mundo o el estudio de las cosas finales. Entonces acá sería el estudio de la profecía, de las profecías y su cumplimiento relacionadas al fin de los tiempos. La comprensión de las cosas finales es el estudio último de la teología bíblica. Entonces, cuando llegamos a estudiar escatología, estamos llegando a la conclusión de toda la historia redentiva, ¿no es cierto? Pero tenemos que arrancar desde el inicio, ¿no? La teología, digamos así, bíblica, cuenta la historia redentiva desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Nosotros estamos trabajando con la historia redentiva del Nuevo Testamento. Estamos estudiando teología bíblica del Nuevo Testamento. Si Dios quiere, para más adelante vamos a estar dando la segunda parte, que puede ser llamada teología bíblica del Antiguo Testamento, pero creo que vamos a trabajar teología bíblica 1 y 2, que sería del Nuevo Testamento, y después 1 y 2 del Antiguo Testamento. También vamos caminando despacito. Todos esos términos y esos temas son asuntos tanto de teología bíblica como de teología sistemática. La diferencia está acá. La diferencia es que la teología bíblica restringe la formulación de la teología únicamente a las escrituras. No se puede salir de las escrituras. No puedo meter teología filosófica en medio de la teología bíblica. No puedo, no. Yo, mientras que la teología bíblica me limita únicamente a las escrituras, al ámbito de la Biblia, la teología sistemática formula teología de todas las fuentes de teología, incluyendo las escrituras. Entonces, teología sistemática abarca todas las teologías. Es como se fundamenta en la teología bíblica, pero pasa por todas las demás teologías, teología filosófica, teología práctica, y engloba todos los campos y nos da un resumen de todas las escrituras por temas. Entonces, algo distinto. Otro punto crucial de la teología bíblica es que a veces examina parte de las escrituras para formular una teología particular. Por ejemplo, teología preexílica. ¿Qué pasó con Israel antes del exilio? ¿Cómo era la fe de los israelitas? ¿Qué creían? ¿Cómo ellos actuaban? Basado únicamente en la Biblia. Basado únicamente en la Biblia, yo voy a sacar una teología preexílica, que es también una teología bíblica, que me va a dar entendimiento de lo que la Biblia dice que creían los israelitas antes del exilio. Después puedo hacer otra teología bíblica diciendo cómo creían los israelitas post-exilio, cómo creen hoy post-exilio, ¿no es cierto? Eso es teología bíblica. Ya comparando con la sistemática, eso para que usted sepa bien separar las dos cosas. Comparando con la sistemática relaciona todo el contenido de la escritura para formular una teología general para todos los tiempos. Es decir, no puede abarcar únicamente una teología preexílica. No puede decir la teología sistemática, no. La teología sistemática va a decir que era lo que creía Israel, ¿no es cierto? Desde Génesis a Apocalipsis, eso es teología sistemática. Pero también respeto a lo que creía dentro de un sistema, digamos así, judaico, en sus tradiciones. También vamos a buscar todo en concordancia con todas las otras dogmáticas de las escrituras. Eso juega a favor o en contra. Entonces, la teología sistemática siempre está equiparando, comparando, juzgando, analizando, evaluando todos los temas teológicos para no contradecir con ninguna teología en particular.
La teología bíblica no está preocupada con eso. La teología bíblica está preocupada, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? No importa nada más. No importa si tiene alguna otra teología que dice otra cosa. Lo que importa es lo que esta teología, lo que la Biblia habla acerca de este punto de la teología. Lo que la Biblia habla, únicamente esto. Bueno, otro punto y último de comparación y de separación de las dos teologías. A veces la teología bíblica examina cierto autor, por ejemplo, Juan, Pablo, ¿no es cierto? ¿En qué sentido, pastor? Eso dice así, ¿cuál es la teología del apóstol Pablo? Cuando usted lee un libro diciendo así, la teología, mira este libro acá, no sé si ya pueden ver bien. Cuando usted dice la teología del apóstol Pablo, de Hernán Ridderbos, esto es teología bíblica. Esto está basado únicamente en la Biblia y en lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a estudiar acá en este libro únicamente lo que Pablo escribió en la Biblia, lo que Pablo trajo de pensamientos, conectando todas las cartas que escribió Pablo, todas las epístolas de Pablo, únicamente preocupados con la teología bíblica, con lo que está escrito en las escrituras acerca de lo que Pablo dijo de varias doctrinas, ¿cierto? Comparando una epístola con la otra y siempre trabajando la teología de Pablo. Cuando vamos a estudiar la teología de Juan, la teología del apóstol Juan, la teología del apóstol Pedro, estamos haciendo teología bíblica, ¿cierto? En cambio, la teología sistemática relaciona información sobre una doctrina examinando la teología de todos los autores. La teología sistemática no puede decir así, ¿qué dice Pablo sobre el pecado? No. La teología sistemática dice así, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? Entonces va a comparar lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Juan, lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dijo los profetas, todo. Si va a hablar de pecado, teología sistemática tiene que ver con todos los autores del Nuevo y Antiguo Testamento. Cuando la teología bíblica puede únicamente separar un autor y decir qué dice únicamente el apóstol Pablo acerca del pecado, ¿cierto? Entonces, estaríamos haciendo teología bíblica cuando separamos por autor también. ¿Ok? Entonces, la Biblia, la teología bíblica trabaja el cuento de una historia, es decir, y esta historia es la salvación. Este término alemán, Heilsgeschichte, este término significa historia de la salvación. ¿Y cómo es contada esta historia? ¿Cómo es contada esta historia? Es de eso que se trata teología bíblica. Cuando vamos a hablar de la teología de Pablo, por ejemplo, vamos a contar cómo Pablo está narrando la historia redentiva. Si vamos a hablar de qué dice Pablo acerca del pecado, tiene que ver, para hablar de teología bíblica, tiene que ver con la historia redentiva de la salvación, con la historia redentiva de las escrituras. Siempre que hablamos de teología bíblica, estamos hablando de historia de la redención, la historia de la salvación. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué nos está contando? ¿Y en qué fase, en qué etapa está la historia de la redención, la historia salvífica? ¿Cierto? Entonces, la historia de la salvación, la Heilsgeschichte, está siendo contada de Génesis a Apocalipsis. Si usted mira conmigo, por favor, Génesis 3:15. Génesis 3:15, que habla del protoevangelio. Y vamos a leer conjuntamente, vamos ver si acompanhamos acá. Génesis 3, versículo 15 dice así, mira. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está el protoevangelio. La historia de la salvación empieza a ser contada ahí. Es decir, a partir de este momento de la caída, del pecado, ya en Génesis 3:15, Dios
anuncia que va a suceder allá adelante. Dios está diciendo en las escrituras que es lo que va a pasar. Va a haber un Salvador que va a vencer a este que hizo con que el hombre cayera. Entonces, mire que la teología bíblica está siempre contando la historia salvífica. Está siempre señalando para el fin de la historia. Está siempre uniendo el evangelio con el hombre. Entonces, mire que más adelante, en Génesis 6 hasta el capítulo 10, desde el capítulo 6 al 10, no vamos a leer todo, porque son 4 capítulos, pero hay un capítulo acá que es el capítulo 9, que dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Acá es como que Dios reafirma las mismas palabras que dijo a Adán. Acá el pacto que Dios está haciendo con Noé es el mismo pacto renovado con Adán, ¿no es cierto? Fructificaos, crecer, multiplicaos, llenar la tierra, dominar sobre los peces del mar. Lo mismo que dijo sobre toda ave de los cielos, versículo 2, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Entonces, aquí Dios trae para Noé un pacto nuevo y vemos ahí gracia siendo extendida, porque vemos que Dios podría eliminar toda aquella generación de Noé, pero quiso Dios salvar, quiso Dios hacer un pacto con una familia, y 8 almas fueron salvas de las aguas del diluvio. Dios, con su misericordia, alcanza una vez más al hombre, y el evangelio, que es la buena nueva, que es el plan salvífico, que es la historia redentiva, de vuelta está siendo contada. Dios como que se recuerda del protoevangelio, de lo que dijo de la semilla de la mujer, nacerá uno que aplastará la cabeza a la serpiente. Ahí en ese punto, Dios está siguiendo con la historia. Entonces vemos después llega Abraham, en Génesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, cuando Dios dice así, capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Después vemos capítulo 15, dice así, Jehová Abraham, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces ahí Dios sigue con la promesa a Abraham. Y capítulo 17 dice así: era Abraham de la edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto, mira el pacto de vuelta siendo establecido con la casa de Abraham, mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se prostró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y después, y viene más para adelante, ¿no? Después en el versículo 5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, y Dios le cambia el nombre, dice, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré contigo mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces vemos que Dios sigue con su promesa, la historia de la salvación sigue siendo realizada en las escrituras a través de los pactos de Dios. Dios hace pacto con Adán, hace pacto con Noé, hace pacto con Abraham, hace pacto con Moisés en Éxodo capítulo 6, hace pacto con David
y por fin, por ende, el pacto de gracia con Jesús. Bueno, esta es la historia de la salvación que vemos desde el Antiguo Testamento y llega Jesús en el Nuevo Testamento, que parte la historia en dos. A partir de Jesucristo, los años empiezan a ser contados de cero, empiezan a ser contados de nuevo, ¿no es cierto? Y Dios sigue con su propósito y la Biblia sigue registrando la historia salvadora. Entonces, en toda esa historia hay un mite, que es mite. Este mite es una palabra alemana que quiere decir centro. Acá tengo en pie de página la significación para que ustedes puedan tener en cuenta. Es una palabra alemana que significa centro. Hay un centro, hay una unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que reúne la actividad divina en la historia. Hay un centro unificador, existe algo que dice, ¿cómo puedo entender la historia salvadora? ¿Qué es lo que vincula estos dos testamentos? ¿Hay alguna relación entre la salvación que Dios ha prometido al pueblo de Israel y la salvación que Dios ha prometido en Cristo para la iglesia? ¿Hay alguna relación? ¿Es la misma cosa? ¿Cómo puedo entender esta historia salvadora? Hermanos, esto es de extremada importancia aprendermos en teología bíblica. ¿Por qué, pastor? Porque existen dos corrientes muy fuertes que se llama aliancismo, que sería el MIT. Ese mite sería alianza, que es el centro que unifica. Dios construye su historia a través de las alianzas, alianza con Adán, alianza con Noé, alianza con Abraham, alianza con Moisés, alianza con David, alianza con Jesús, consigo mismo. Essas alianças são o centro que unifica esta história, ou tenho outra maneira de contar esta história? Como esta história é contada? Como Deus planificou salvar o homem? Esta história pode ser contada a través de dispensações. Então, são as duas ramas muito fortes, dispensações ou alianças, para contar a história redentiva. Para contar. Entonces, vemos acá que la historia es contada de forma progresiva, es decir, Dios no contó la historia entera de una sola vez. Viste que allá en el Edén, Dios dijo, nacerá uno de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. No dijo quién era, no dijo que era Jesús, no dijo cuándo, no dijo en qué generación, no habló nada de eso, hizo una promesa. Nosotros, hermanos, no tenemos, digamos así, madurez, capacidad para comprender el plan de Dios de una sola vez. No, por eso Dios nos contó la historia de a poquito. ¿Sabe cuando somos chiquitos, nuestros padres empiezan a contar las historias a nosotros y tampoco puede contar algunas historias? Por ejemplo, no sé si ya pasó a ustedes, pero a mí ya me pasó de mi hijo preguntar, papá, ¿cómo yo nací? ¿No es cierto? Usted no puede contar esta historia completa, él no va a entender. Tiene que ser de a poquito. No, hijo, viniste en la panza de tu mamá y de a poco le va contando las cosas, va a llegar a una cierta edad que va a entender por él solo. ¿No es cierto? Así pasa con nuestra infancia espiritual, nuestra madurez espiritual. Es necesaria mucha madurez para ir aprendiendo la historia salvadora de Cristo. Hay un texto que Jesús dice, hay mucho que tengo que decirles, pero todavía no es el momento. Es decir, ustedes no están preparados todavía para escuchar, para recibir las cosas que tengo que decirles. Después busco ese texto y les comparto. Entonces, no se puede contar la historia completa de una sola vez. Jamás íbamos a comprenderla. Yo estoy seguro que la manera como Dios ha contado la historia salvadora es la mejor manera para que el ser humano pueda comprender. Entonces tenemos mucha claridad, mucha diversidad también entre Nuevo y Antiguo Testamento. Hay
Hay diversos autores, hay diferentes maneras de contar. Dios ha usado personas de todas las formas en tiempos distintos para ir revelando su historia progresiva y va progrediendo, progresiva porque va siendo contada de a poquito hasta llegar a la culminación final. Entonces, esa diversidad del Nuevo Testamento no significa que quita la unidad. No, no, no. Son interdependentes. Un libro depende del otro, que depende del otro y que depende del otro. Una historia depende de la otra, que depende de la otra. Por ejemplo, nosotros solo podemos comprender quién es la serpiente allá del Edén, porque Apocalipsis 12 nos cuenta que el dragón que se manifestó en la visión de Juan es la antigua serpiente, el diablo y Satanás. Nos dio todos los nombres. Entonces, por causa del Nuevo Testamento, podemos mirar hacia el Antiguo Testamento y saber de qué se trata. La historia que nos contó allá atrás. Entonces, no se puede jamás tomar la Biblia a las partes, a los pedazos. Entonces, la teología bíblica trata de preservar esta unidad entre los testamentos. La teología bíblica trata de valorar la Biblia completa, el canon completo de las Escrituras. Amén. Pasando adelante, vemos acá que los escritores bíblicos comprendieron la salvación como la culminación de un proceso histórico, que es el término Heideshit, que ya había dicho a ustedes, de la historia de la redención. Y el centro de esta historia es Jesús, su muerte y su resurrección. Por lo tanto, escuche bien, centro de la historia, el centro de la Biblia. Pero, ¿qué es lo que une esta historia en la cual Cristo está en el medio? ¿Qué es lo que une? ¿De qué forma Dios nos cuenta esta historia? No confunda el centro de la Biblia, el centro de la historia bíblica, el enfoque de las Escrituras, que es Jesús, la Biblia es cristocéntrica, con el enfoque de la historia y el desarrollo de la historia. ¿Cómo que esta historia es desarrollada? Para llegar a Jesús y para llegar a la culminación final, al juicio final. ¿Cómo esa historia es desarrollada? A través de pactos, a través de dispensaciones. ¿No es cierto? Entonces, por ahí vamos trabajando, vamos trabajando. Y ahí es donde digo que hay dos corrientes dominantes, ¿no? Que cuentan la historia, que quieren unificar la historia de la redención, que son las alianzas y las dispensaciones. Bueno, la historia avanza hacia una meta. La meta hacia la que avanza la historia es nuevos cielos y nueva tierra. Si bien Cristo ha introducido la nueva era, la consumación final de la misma está en el futuro. Es por eso que la Biblia ve la historia como avanzando hacia una meta ordenada por Dios. La idea que la historia tiene una meta es la singular contribución de los profetas hebreos. ¿Se acuerdan, no? De las profecías, se acuerdan del Mesías que estaba siendo esperado, se acuerdan de todo lo que la Biblia señala hacia Cristo y hacia la segunda venida de Cristo. Pero hay cosas interesantes aquí porque los judíos no esperaban una segunda venida de Cristo. Los judíos hasta hoy esperan una única venida, un único evento. ¿No es cierto? Los judíos, digamos, ortodoxos, esperan hasta el día de hoy un único evento, una única llegada de Cristo. El Cristo que va a asumir el reino, que va a sentar en la silla de David, cuyo reino es eterno, nunca más se levantará de ahí. El reino para muchos no es únicamente espiritual, es literal. Jesús va a venir, va a sentar en un trono político, bélico, en Israel, en Jerusalén, y va a dominar el mundo de forma poderosa. Cuando venga por primera vez, así creen todos los judíos ortodoxos. Pero ya el cristianismo, nosotros creemos
a través del Nuevo Testamento, es decir, porque creemos que Jesús es el Mesías, creemos que Él ya vino la primera vez, instaló el reino, pero todavía no lo consumó. Está reinando a la diestra del Padre, pero todavía falta la consumación del reino, ¿no es cierto? En donde todos se presentarán delante de un gran trono blanco y allí todos seremos juzgados cuando Cristo venga a establecer definitivamente quiere decir culminantemente, de forma terminativa y definitiva, su reino sobre la tierra. Pero vamos a estudiar un poco más adelante acerca de eso, ¿no? Vamos un poquito adelante, dice así expresa Karl Lode. El horizonte temporal de una meta final es, sin embargo, un futuro escatológico, y un futuro existe para nosotros solo a través de la expectación y la esperanza. El significado último de un propósito trascendente encuentra su foco en un futuro que se espera. Todos nosotros los creyentes esperamos por la segunda venida de Cristo, un futuro o una era venidera, como Jesús ha expresado muchas veces. Los escritores del Nuevo Testamento interpretaron que lo que los escritores del Antiguo Testamento habían descrito como un solo proceso, visto por como un proceso de dos etapas. La presente era mesiánica por el Nuevo Testamento, ¿cierto? Los autores del Antiguo creyeron que era apenas un proceso. Los del Nuevo Testamento creyeron en dos procesos, en un proceso con dos etapas. La era venidera, la era mesiánica y la era futura, venidera. La primera venida de Cristo iba a ser seguida por una segunda venida. El reino de Dios que ha sido establecido no ha llegado todavía a su consumación final. Si bien muchas profecías del Antiguo Testamento se han cumplido, hay muchas otras que restan por cumplirse. En consecuencia, el creyente neotestamentario se da cuenta de que la historia avanza hacia la meta de esta consumación final. Esta consumación de la historia incluye sucesos tales como la segunda venida de Cristo, la resurrección general, el día del juicio final y los nuevos cielos y la nueva tierra. Para comprender plenamente el significado de la historia, entonces es necesario que veamos la redención de Dios en sus dimensiones cósmicas. Es decir, desde la caída del hombre que afectó totalmente la creación y no solo su persona, ¿no? El ser humano, sino que toda la creación, la redención del pecado debe incluir también la totalidad de la creación. Hermann Ridderbos, que es ese mismo autor acá, ¿no es cierto?, de la teología de Pablo, dice que la redención lograda por Cristo adquiere el significado de un drama divino global, de una lucha cósmica en que están comprendidas no solamente el hombre en su pecado y condición de perdido, sino también los cielos y la tierra, los ángeles y los demonios, y cuya meta es la de devolver todo el cosmos creado bajo el dominio y gobierno de Dios. Esta dimensión cósmica de la redención es claramente enseñada en pasajes tales como Efesios 1:9 al 10 y Colosenses 1:19 al 20, que vamos a leer ahora en versión popular. Dice así: Dios nos ha hecho conocer su voluntad secreta, o sea, el plan que Él mismo se había propuesto llevar a cabo. Según este plan, que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Hermanos, eso no es una escrita inventada, eso es el texto bíblico en lenguaje popular. ¿Está bien? Es el texto bíblico de Efesios 1:9 al 10. Usted puede leer en tu Biblia Reina Valera, que no está exactamente igual, únicamente que está con lenguaje facilitada para que tú puedas comprender mejor. Voy a leer otra vez. Dice así: Dios nos ha hecho conocer su voluntad secreta. Mira que hay una historia siendo contada y que hay muchas cosas por contar todavía, ¿no es cierto? Y que lo que Él quiso que nosotros conociéramos, que Pablo llama en Efesios de el misterio que había sido oculto, y en Colosenses también dice lo mismo.
Acá está diciendo que Él nos dio a conocer este misterio, esta voluntad secreta. Ahí está entrando Napoleón, ¿no? Y su plan que había propuesto en Él mismo, ¿cierto? Que había propuesto en Él mismo. Entonces acá decimos como, o sea, el plan que Él mismo se había propuesto llevar a cabo, ¿ve? Que son las mismas cosas. Según este plan que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, es decir, en la plenitud de los tiempos, como dice la Reina Valera, pero que se cumplirá finalmente a su tiempo debido. Dios va a unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, que reunirá en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como están en la tierra. Mira qué cosa tremenda y maravillosa es esa revelación de Efesios 1, 9 y 10. El pasaje de Colosenses es significativo porque vincula la redención cósmica. Cósmica significa toda la creación, todo el universo, todo el mundo, todas las cosas creadas por Dios. Eso significa redención cósmica, redención completa, redención que no escapa nada. Con el hecho de que Cristo es el autor tanto de la creación como de la redención. Porque en Él, ahí está el texto. Lea así, Cristo, en Él. Cristo está acá implícito, Cristo, ¿cierto? Porque ya fue citado anteriormente en el texto. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo está implicado en la redención como aquel por medio de quien y para quien fueron creadas todas las cosas. Qué tremendo. Y como aquel que está por eso profundamente preocupado por la creación entera. Nada menos que la liberación total de la creación de la esclavitud de la corrupción, como está en Romanos 8:21, satisfará los propósitos redentores de Dios. Para poder ver la historia a la luz de estos propósitos, entonces necesitamos verla como algo que se mueve hacia la meta del universo finalmente restaurado y glorificado. Entonces esa historia se va moviendo, esta historia se va contando, esta historia viene desde la caída del hombre hasta la meta final, que es la redención de todas las cosas, que es la redención y restauración y glorificación de todas las cosas. Amén. Tenemos acá, para llegarmos al final de la clase de hoy, la tensión entre el ya y el todavía no. Este es un concepto del teólogo Led que es bastante importante comprendernos. No digo ni que es del teólogo Led, porque él desarrolló bastante ese tema, pero es totalmente de las Escrituras, totalmente de la Biblia, y vamos a ver por qué. La posición del creyente neotestamentario es la siguiente. Vive los días postreros, pero el día final no ha llegado todavía. Nosotros estamos viviendo los últimos días, pero todavía no llegó el último. Está en la nueva era, pero la era final no ha llegado todavía. El ya, pero todavía no. Todavía falta algo. Si bien disfruta de los poderes del siglo venidero, como está en Hebreos capítulo 6, pero todavía no está libre del pecado, del sufrimiento, ni de la muerte física. Aunque tiene las primicias del Espíritu, gime dentro de sí mientras espera su redención final. Esta tensión le da a la era presente su sabor peculiar. El cristiano hoy disfruta de bendiciones que el creyente del Antiguo Testamento nunca conoció. Tiene una comprensión mucho más rica del plan de la redención de Dios que su contraparte, es decir, del Antiguo Testamento, no tenía. Pero el cristiano no ha llegado todavía al fin de la ruta. Si bien él es ahora un hijo de Dios, todavía no se ha manifestado lo que será. Mira qué lindo. Primera de Juan 3:2, ¿no? Dice que en aquel tiempo seremos tal como Él es. Aunque sabe que está en Cristo y que nadie podrá jamás arrancarle de las manos de Cristo, se da cuenta que todavía no ha logrado la perfección y que todavía tiene que confesar diariamente sus pecados a Dios. La Biblia nos llama de justos
nos llama de santos, pero todavía pecamos, todavía tenemos que confesar diariamente, todavía no llegamos a la perfección, como dice Pablo. No digo que ya he logrado, pero como quien no, como quien tiene metas, como quien mira hacia adelante, corro yo, no sin metas, no sin foco, sino que golpeo mi cuerpo, ¿no es cierto? Así dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo a fin de llegar a la meta final, ¿no es cierto? Dado que Cristo ha logrado la victoria, debemos ver evidencia de esa victoria en la historia y en el mundo que nos rodea. Pero al no haberse cumplido la consumación final de la victoria, continuará habiendo muchas cosas en la historia que no comprendemos, que no parecen reflejar la victoria de Cristo. ¿No es cierto? Hay personas que ya me preguntaron, si nosotros ya vencemos la muerte, ¿por qué todavía vamos a morir? ¿No? Vamos a ver más adelante un poco de esas cosas, ¿no? Hasta el día del juicio final, la historia continuará caracterizándose por cierta ambigüedad. Carl Lloyd ha expresado esto muy aptamente. En lo invisible, la historia ha cambiado fundamentalmente. En lo visible es todavía la misma. Porque aunque el reino de Dios se ha acercado, todavía está por llegar como un escatón. ¿Qué es escatón? Es el tiempo final. Acá pongo en pie de hoja la significación. Palabra griega que designa el fin del mundo, el evento final del plan divino, las realidades definitivas que trascienden la historia humana. Entonces, todavía estamos esperando el fin. Todavía estamos esperando el fin. Esta ambigüedad es esencial para toda la historia posterior a Cristo. El tiempo ya se ha cumplido, pero no se ha consumado aún. Debido a esta profunda ambigüedad del cumplimiento histórico, es que todo es ya, excepto lo que es todavía no. El creyente cristiano vive en una tensión radical entre el presente y el futuro. Tiene fe y ejercita su esperanza. Al estar en paz en su experiencia presente y al esforzarse hacia el futuro, ya disfruta con confianza de aquello que espera ansiosamente y por lo cual se esfuerza. Un ejemplo bíblico claro del ya, pero todavía no. Romanos 8:30. Voy a abrir y quiero que usted acompañe porque ya estamos dando por finalizada nuestra clase. Vamos a abrir para las preguntas y tengo una tarea para ustedes. Abra por favor Romanos 8, versículo 30. Dice así. Y a los que predestinó, escuche que el verbo está en el pasado. Ya predestinó. A estos también llamó, pasado. Esto en griego original todo es pasado. ¿Cierto? Y a los que llamó, a estos también justificó. Ya llamó, ya escogió, ya predestinó, ya llamó, ya justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces también ya glorificó. Es decir, ya estamos nosotros glorificados, pero todavía no ha llegado el tiempo de la glorificación. Este texto nos deja clarísimo el ya, pero todavía no. Es decir, hay muchas personas que ya fueron elegidas por Dios y que nosotros como misioneros, en el campo misionero, tanto en Argentina como en Uruguay, como cada uno de ustedes que son miembros de la iglesia, estamos predicando la palabra de Dios a gente que es elegida por Dios, pero aquellos que todavía no se convirtieron, Dios ya los llamó, ya los glorificó, ya los predestinó, ya los llamó, ya los justificó y ya los glorificó, pero todavía no llegó el día de su llamamiento. Porque el llamamiento es dos. Uno externo y el otro interno. El llamamiento externo es cuando yo predico la palabra de Dios, yo y vos predicamos la palabra de Dios a esta persona que fue elegida por Dios. Y ella escucha la palabra de Dios
externamente, pero el Espíritu Santo actúa internamente y ahí viene el proceso simultáneo de la justificación, es decir, del llamamiento, de la conversión, del arrepentimiento, fe y justificación. Este proceso acontece cuando el Espíritu Santo actúa internamente con el llamado interno. El llamamiento externo es para todos, el llamamiento interno para los elegidos. Entonces, hay muchos elegidos que todavía están en la calle, que todavía están en sus casas, que todavía están desviados, que todavía están en el camino de perdición, que todavía son asesinos, que son mentirosos. Tales fueron algunos de nosotros, dice Pablo en Efesios, pero fuimos justificados, fuimos perdonados, fuimos santificados, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos que están en la lista de los nombres escritos en el libro de la vida, pero todavía el evangelio no llegó a ellos. Por eso necesitamos predicar el evangelio todos los días hasta que entre el número final de los elegidos. Apenas entre todos los elegidos, el Señor Jesucristo aparecerá en los cielos, todo ojo lo verá y vendrá llevar a su iglesia para estar con él. Entonces, hay muchas personas que todavía no llegó a ser llamado, no, que fueron llamados, pero no llegaron a cumplir el llamamiento. Hay muchas personas que todavía no fueron todavía justificadas, ya fueron justificadas, pero todavía no llegó el momento, el tiempo de la justificación. Entonces, voy a explicar otro término acá bíblico, bastante interesante, teológico, que usted necesita comprender. El término se llama providencia. ¿Qué es providencia? Providencia es cuando Dios tiene su plano y este plano es un proyecto anterior, ¿cierto? De los decretos divinos, es decir, la elección es un plano. Dios planifica, Dios provee, proveer es tener los recursos. Voy a dar formas a la explicación para que quede más sencillo. Imagine un plano de una casa. Tú diseñas toda la casa y tiene el plano, pero no tiene nada todavía, tiene apenas el diseño. Ya está todo diseñado, tú sabes cómo quiere hacer, sabe todo. Pero la provisión se trata de recursos financieros. Voy a proveer el recurso para que esta casa sea edificada. Entonces, viene el plan de Dios redentivo, la provisión de Dios, es decir, Cristo es la provisión de Dios para la salvación, el Espíritu Santo para convencer el corazón y todas las hostes celestiales que actúan en este mundo. Dios tiene su plan, tiene su provisión. Y lo que es la providencia es únicamente el encastre del plan y de la provisión en el tiempo y en el espacio. Entonces, Dios planifica, provee y providencia. La providencia de Dios es hacer con que acontezca su plan utilizándose de su provisión en el tiempo. Por eso Cristo vino en la plenitud de los tiempos. Cristo es la providencia de Dios para la salvación de la humanidad. Entonces, cuando decimos así, ya, pero todavía no, estamos diciendo, Dios ya planificó, Él ya proveyó, esto ya está, ya ha acontecido en el mundo invisible, pero el tiempo y el espacio todavía Dios está providenciando. Entonces, la providencia de Dios para aquel incrédulo que es elegido por Dios, que hoy está incrédulo, es yo y tú para predicar el evangelio. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que predicarle el evangelio para que la provisión de Dios sea realizada a través de nosotros. Queramos ser nosotros instrumentos de salvación. Amén. Hermanos, acá no veo la carita de nadie, todos se ocultaron de las cámaras, no hay ningún problema, yo sé que están ahí. Quiero pasar para ustedes, pero es bueno, es rico mirar los rostitos, ¿viste? Porque no nos sentimos tan solitos, y vemos las expresiones, ¿no? De los rostros, si están comprendiendo, si están con dudas, si hace una cara fea, si hace la cara de risa,
como están haciendo ahora, la cara de risa, algunos que ya abrieron su cámara, ¿no es cierto? Entonces es muy bueno verlos, ¿no? Porque nos deja un poco más como si estuviéramos presentes. Bueno, les paso un trabajo, iba a pasar para que hicieran en clase, pero bueno, los voy a pasar como para hacer en sus casas, pero este trabajo me tiene que presentar la semana que viene. La semana que viene. Ustedes van a leer las páginas 8 al 15 del archivo en PDF que está en la biblioteca del libro El Evangelio del Reino de George L. Ledy y explicar su significado. Yo quiero que ustedes me expliquen qué significa Reino de Dios. Así de sencillo. Son poquísimas páginas, ¿tá? Acá, página 8 al 15, es la página del PDF. El PDF, si usted abre el PDF y tipea ya ir a la página 8, entonces escriba 8, va a aparecer la página PDF. Si usted mira hacia el diseño de la página, usted va a ver otro número, un número paginado allá en el libro, el numerito este sería 10 al 25, ¿ok? ¿Me explico? El libro, El Evangelio del Reino de George Led, va a decir... Pastor, ¿me puede repetir, por favor, el libro y la página? Ahí está escrito, mira, le dejé acá como tareita, ¿no? El libro es... Ahí está. Ahí está, Gracias. ¿viste? Está el Evangelio del Reino, ¿viste? Dejé escrito, anotado para no se olviden. Cuando vean este librito acá, es tarea para casa, ¿está bien? Una tareita. Entonces, leer son poquísimas páginas, poquísimas, de verdad que muy poquitas, y es rico de leer. El autor lee, es muy fácil de leer, no es una lectura difícil, complicada, no, es muy fácil de leerlo, y es muy tranquilo leerlo, así que van a poder fácilmente estar comprendiendo lo que él escribió. ¿Está bien? Entonces, les pido que por favor lean esto y traigan una explicación, escriba, y yo voy a hacer preguntas a ustedes acerca de lo que entendieron, de lo que comprendieron del texto. Amén. Pastor, no tenemos que enviárselo entonces, lo hacemos y lo dejamos Sí, ahí para... vamos a discutir en clase, no hace falta enviarme, vamos a discutir en clase. Los que se animan a presentar, también no voy a exigir que todos presenten, pero quiero exigir que todos hagan el trabajo. Y también voy a confiar que ustedes van a hacer el trabajo. Entonces, los que se animan a presentar, estaría lindo hablar, comentar, eso todo suma puntaje para ustedes. Como ustedes han visto en la primera clase, la participación en clase te da notas, ¿cierto? Eso vale 20% de tu nota. Entonces, es muy importante estar participando. Cumpla con la tarea y comenten. Y vamos a estar discutiendo qué significa Reino de Dios. Ustedes van a ver que tiene muchas cosas interesantes que quizás nunca habían leído acerca del tema del Reino de Dios. Y va a haber bastante comentario interesante. Amén. ¿Algunas preguntas? Abro para las preguntas. Nadie, están todos silenciosos. Si alguien está hablando, tiene que abrir su micrófono. Si quiere, puede dejar de compartir, así ve la cara de los alumnos. Es verdad, pastor. Gracias, mi amado pastor. Ahí sí. Ahí lo puede Ahora controlar mejor. Ahí podemos ver las caritas de todos. Doctor, a mí no ¿Alguna sé si era porque estaba la bebé llorando justo cuando usted lo explicó, o porque no sé, no me quedó claro. Cuando usted diferenció la teología sistemática de la teología bíblica, la teología bíblica entendí que era el centro Cristo, del Génesis al Apocalipsis, como todo centrado en Cristo. Pero no comprendí muy bien la diferencia con la teología sistemática. Yo voy a resumir así, bastante sencillo. La sistemática es circular. Circular porque trabaja temas centrales de la Biblia
y las doctrinas tienen que ser teológicamente concordantes con todos los asuntos de la Biblia. La teología bíblica es lineal, cuenta una historia. Y la historia empieza de Génesis a Apocalipsis de forma lineal, dando continuidad y dando progresividad a la historia hasta su culminación. Es teología bíblica. ¿Cierto? De forma así, bien simple, bien sencilla, para que comprendamos. Entonces, la teología sistemática circular, porque yo voy a trabajar el tema de atributos de Dios, por ejemplo, o el tema de amarteología, pecado. Voy a trabajar pecado en Génesis, hasta Apocalipsis, pero siempre trabajando de acuerdo a las demás teologías. Yo tengo que trabajar pecado, tengo que trabajar salvación, tengo que trabajar caída, tengo que trabajar cristología, no puede contradecir ninguno de los demás asuntos teológicos bíblicos, ¿cierto? La teología sistemática trabaja cíclicamente, circularmente. La teología bíblica lineal, ella agarra el inicio de la historia y va desarrollando la historia, va desarrollando como un rollo que se va desdoblando, desplegando hasta llegar al final, a la culminación. Entonces, ¿cómo puedo comprender la historia redentiva? La historia redentiva tengo que comprender como una historia que empezó en Génesis y va contando hasta la segunda venida de Cristo, hasta el juicio final, hasta Apocalipsis. ¿Cierto? Eso es la principal diferencia, digamos así. La principal diferencia. ¿Cierto? ¿Me explico o quedó claro? Sí, pastor, entendí, gracias. Pastor, le hago una pregunta. Sí. Por favor. ¿Queda grabado la clase? Queda grabada en Facebook. Nosotros. Mauricio, comparte todas las clases están en Facebook del seminario. Yo puse en el grupo de... Nosotros participamos, pero no escuchamos nada, pastor. ¿No Está escucharon? bien, no escucharon la clase ahora, ellos. Está bien, entran en el Facebook del seminario, es la misma dirección que está en el grupo. Entra en el grupo allá, donde estaba la clase pasada, ahí está también todas las clases. Está bien, la de hoy también va a estar ahí. ¿Comprendiste, Rubén? Sí, al pastor Mauricio lo escucho bien, al que no escuché nada fue la clase, pastor. Voy a buscar un micrófono para la próxima clase. Vamos a ver si solucionamos este problema. Debe haber tapado con alguna suciedad, alguna cosa ha pasado acá. No, yo voy a comprar un parlantito para la semana que viene. No me preparé, la verdad, estuve también de improviso. Está bien, amado, sí. Bueno, de cualquier manera, los demás alumnos también reclaman de mi micrófono, ¿no es cierto? ¿Está muy bajo? A mí me sale bien, pero tengo los auriculares, ¿no? Con eso, lo que decía Rubén, quizás con un parlante le ayude mejor escuchar, porque como el sonido tuyo no sale tan fuerte, pero si mejoras tu micrófono y ellos tienen un parlante, va a andar bárbaro. Genial. Yo hice un enganche entre el parlante le puse esto y ahí lo puedo escuchar. Pastor, yo lo puse adentro de una olla porque no escucho tampoco. Adentro de una olla puse el teléfono. Wow, ahora se me trabó acá la pantalla. Ay, señor. Porque no se escucha nada, lo puse adentro de una olla. Claro, no, voy a mejorar. Buen método de Sergio. Voy a mejorar, Sergio, voy a mejorar para todos los alumnos. Vamos a tener un micrófono acá en nombre de Jesucristo para la próxima clase. Por ahí es mi teléfono, por ahí mi teléfono es muy viejo. Sí, yo también ya utilicé bastante, una olla, un vaso, ¿viste? Y se vuelve un parlante el teléfono, para el teléfono. Bueno. Bueno. Bien, igual vamos a verlo, yo voy a verlo en las clases como le quedan grabadas, las voy a volver a ver. Sí, mi hermano. Pastor, una pregunta.
Una pregunta, pastor. De la clase la vez pasada, ¿hay alguna tarea o no? Se ve que el pastor, el profesor cayó, Arsenio, pero no dio tareas clase pasada, ¿verdad? No dio. Verdad, no dio tarea. Lo que pidió para vos era que asistiera a la clase grabada y le hiciera un resumen. Y así te justifica la falta. Sí, porque la segunda parte yo no, como dijo el hermano, no escuchaba escuchaste nada, bien. pero sí, Está ahora sí se escucha bien acá. Gracias. Por favor, la clase, hermanos, está grabada en el Facebook, que recién la escuchaba y el sonido sale bien allá. Así que la puedes revisar. La ponen en velocidad rápida y la puedes revisar bien ahí. ¿Está? Gracias, pastor. Pastor Mauricio, Por favor. Sí, sí, sí. aprovecho a preguntarte, ¿sabés que yo te entré al enlace en Facebook para la reunión para la clase de plantación de iglesia y no me aparece la clase? Está. Si vos me podés mandar el enlace, ¿puede ser? Sí, O para yo puse en el grupo, no sé si los demás tuvieron problema. ¿Vos accediste a la de grupo? Entramos al enlace ese y nos aparece el Evangelio de Juan. Está bien. Está. Yo chequeé ahora en el grupo, si no vuelvo a poner, ¿está bien? Yo no creo que el Gracias, pastor. vuelva a la clase, así que acá terminamos, ¿está bien? Y los que siguen con el Evangelio de Juan, ya nos conectamos en un segundo, ¿está bien? Bendiciones y nos vemos enseguida. Chao, chao. Ok.